Buenos días. Siendo las 09 horas con un minuto del día 9 de febrero del año 2023, presentes de la Sala de Audiencias F de la sede Tacna de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, se hace presente el primer Juzgado Penal Unipersonal Nacional con la finalidad de dar inicio a la audiencia continuada en el expediente número 044 del año 2019. Proceso penal seguido en contra de los ciudadanos Marco Antonio Córdoba Rivera, Jorge Villegas Ángel Donis y Javier Francisco Martín Rodríguez Vences, todos como presuntos autores del delito de colusión agravada en agravio del Estado. El juzgado se encuentra a cargo de quien habla, Guillermo Martín Huamán Vargas, juez penal unipersonal nacional de esta Corte Superior. Para efectos de la acreditación correspondiente por parte del Ministerio Público. Buenos días, señor juez, y con todos los presentes, quien se acredita, Elsa Paola Delgado Pérez, fiscal adjunta provincial del segundo despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa especializada en delito de corrupción de funcionarios, con demás datos sobrantes en la primera sesión de audiencia de juicio oral. Gracias. Muchas gracias, señorita fiscal. Actor civil. Muchas gracias, señor procurador. Defensa del señor Marco Antonio Córdoba Rivera. Señor magistrado, muy buenos días. Buenos días, representante del Ministerio Público y todos los presentes. En esta oportunidad, ejerciendo mi autodefensa, ya que el doctor Castañeda se encuentra en una audiencia. El abogado Marco Antonio Córdoba Rivera, con registro del Colegio de Abogados de Tumbe 061 y demás datos que ya están incorporados al proceso. Bien, usted es abogado, ¿no es así? Sí, señor magistrado. Correcto. ¿Está habilitado para el ejercicio por parte de su colegio de abogados? ¿Sí? Sí, y CAT 061. Bien, vamos a ejercicio del principio de buena fe, vamos a admitir su concurrencia como autodefensa. Defensa del señor Jorge Villegas Ángel Donis. Señor magistrado, buenos días. Con todos los presentes, buenos días. Quien habla, Jefferson Martín Cortés Solórzano, con registro del Colegio de Abogados de Lima, número 4349, y los demás datos ya señalados en sesiones anteriores. Gracias, doctor. Muchas gracias, señor abogado. Defensa del señor Javier Francisco Martín Rodríguez Vences. Buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos. Quien habla, Juan Manuel Duarte Castro, con registro CAL 17913 y los demás datos que ya están en audiencias anteriores. Muchas gracias, señor abogado. Vamos a verificar la concurrencia de los señores acusados. El señor Jorge Villegas Ángel Donis. Buenos días, señor magistrado. Mi nombre es Jorge Villegas. Buenos días con todos los presentes. Mi nombre es Jorge Villegas Ángel Donis, identificado con 026-45593. Muchas gracias. Bien. El señor Javier Francisco Martín Rodríguez Vences. Buenos días, doctor. Mi nombre es Javier Francisco Martín Rodríguez Vences, con DNI 028-38-400. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Encontrándose entonces todas las partes presentes para este juzgamiento, vamos a dar inicio a la sesión programada para el día de hoy. Correspondía, en la sesión del día de ayer se concluyó con la actuación de prueba personal de todas las partes. Corresponde entonces la actuación de prueba documental. Vamos a empezar por parte del Ministerio Público. Señorita fiscal, ¿estamos listos para actuar su prueba documental? Sí, señor juez. ¿Sí? Muy bien. Proceda entonces, señorita fiscal, por favor. Muchas gracias. Solo para precisar, en el auto de enjuiciamiento se admitió medios documentales. El Ministerio Público, estando que ya existe una sentencia que, con calidad de cosa juzgada respecto de alguno de los entonces acusados, ahora condenados, vamos a oralizar alguna prueba que consideramos pertinente para este tercer juicio. Y voy a seguir un orden indicando para una mejor ubicación de su magistratura. El auto de enjuiciamiento tiene una numeración de la prueba documental admitida. Entonces, cuando haga referencia a alguna prueba documental, me voy a referir a la numeración del auto de enjuiciamiento. Muy bien, pero recordemos también que para efectos de la actuación, previamente debe identificar el documento y señalar la foja en la que se encuentra en el expediente judicial. ¿Sí? Correcto, señor magistrado. Muy bien. Proceda, señorita fiscal. Muy bien. Una consulta antes de iniciar. En el detalle de prueba documental, las primeras pruebas documentales, como guardan relación con la pertinencia sobre temas de, en este caso, de vinculación laboral de uno de los acusados, quería pedir la autorización para de repente oralizar, de repente son 3 pruebas documentales que guardan relación, indico el significado probatorio en cada uno, para el momento de correr traslado, de repente se pueda correr traslado en un solo momento, o ¿qué estima usted? Que vinculan
laboralmente a una persona? Sí, eso es documentación que acredita su condición de funcionario público, de uno de los acusados. ¿De quién? Del señor Córdoba Rivera. ¿Hay algún cuestionamiento, actor civil, respecto del señor Córdoba Rivera, de su condición de funcionario público? La pregunta es, No hay. Defensa de Córdoba Rivera. ¿Algún cuestionamiento de la condición de funcionario público del señor Córdoba Rivera? Ninguno, señor magistrado. Ninguna. ¿Defensa de los otros acusados? ¿Algún cuestionamiento a ello? Ninguna, señor magistrado. ¿Ninguno? Ninguno. Bueno, no hay cuestionamiento entonces. Proceda. Enuméralo nada más, porque al no haber cuestionamiento se entendería de que existe acuerdo respecto a la condición de funcionario público del señor. Sí, actor civil. Muy bien, proceda. sí, correcto, señor magistrado. Entonces voy a realizar los 3 primeros pruebas documentales Muy bien. en bloque, correcto. Perfecto. Me hará referencia, solicito autorización para poder compartir. Proceda. Gracias. En primer término, el Ministerio Público va a realizar la prueba documental obrante a folios 683 a 685 del tomo 2 del expediente judicial, que está identificado como medio de prueba según el auto de enjuiciamiento número 3, que corresponde a la copia fedateada de la Resolución Ejecutiva Regional 004-2011 del Gobierno Gov.Reg. Tumbes-P del 3 de enero del 2011, firmada por el presidente Gerardo Fidel Viñas Dioses. Vamos a presentar la prueba documental. Bien, se ha dado cuenta de la Resolución Ejecutiva Regional 004, que se muestra en pantalla, que estamos compartiendo. Voy a ampliar. Correcto. Damos cuenta, la fecha, 3 de enero del 2011. En cuanto al contenido, vamos a oralizar la parte pertinente del párrafo donde indica que mediante memorándum 003-2011 Gov.Reg. Tumbes, de fecha 1 de enero del 2011, el presidente del Gobierno Regional de Tumbes comunica a la Gerencia General la designación como nuevo jefe de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica nivel remunerativo F5 al abogado Marco Antonio Córdoba Rivera, disponiendo además que se ordene que se elabore el acto resolutivo conforme a ley. En la parte resolutiva, artículo 2, resaltamos que se dispone designar a partir de la fecha al abogado Marco Antonio Córdoba Rivera en el cargo de jefe de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica de la sede del Gobierno Regional de Tumbes. Y aparece firmado por Gerardo Fidel Viñas Dioses, presidente regional del Gobierno Regional de Tumbes. El significado probatorio de este documento es que el mismo permitirá acreditar que Gerardo Fidel Viñas Dioses designó al acusado Marco Antonio Córdoba Rivera en el cargo de confianza como jefe de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de Tumbes. Asimismo, permitirá acreditar la condición de funcionario público de referido acusado y desde la fecha en que inició en el cargo, a partir de la resolución del 3 de enero del 2011. Es un primer documento. Ahora procederemos a oralizar el segundo documento. El segundo documento es el medio de prueba número 4, según el autoenjuiciamiento, que obra a folios 686 a 699 del tomo 2 del expediente judicial, el cual corresponde al oficio 1058-2013/Gobierno Regional Tumbes-GGR-SGR-SG de fecha 9 de agosto del 2013, remitido al despacho fiscal por el jefe de la Oficina Regional de Secretaría del Gobierno Regional de Tumbes, en la cual adjunta el informe 097-2013/Gov.Reg. Tumbes
ORH-USPJU. Se procede a oralizar el documento que corresponde al oficio 1058 de fecha 9 de agosto del 2013. Vamos a resaltar que en el mismo se indica que se remite el informe 097-2013 del 7 de agosto del 2013, mediante el cual anexa el cuadro demostrativo y copias de las resoluciones de los funcionarios de la sede regional que desempeñaron funciones de jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica y la Oficina Regional de Administración desde abril a diciembre del año 2011. El oficio es dirigido al fiscal de Tumbes y es firmado el documento por Guevara Bustamante, Miguel Guevara Bustamante, de la Oficina Regional, Secretaría General del Gobierno Regional de Tumbes. Con este oficio se adjuntó el informe 97 que se anuncia en su contenido. El informe 97 tiene por fecha 7 de agosto, el cual es dirigido a recursos humanos del Gobierno Regional de Tumbes. En el mismo se indica que adjunta el cuadro demostrativo y copias de las resoluciones de los funcionarios, mencionando a la Oficina de Asesoría Jurídica. Adjunto al informe, obra la relación de funcionarios del periodo 2011 al 2012 del Gobierno Regional de Tumbes. En el mismo se consigna en la Gerencia Regional de Asesoría Jurídica Marco Antonio Córdoba Rivera. Se indica el cargo, Dirección Sistema ADMIT 4, nivel F5, indica su documento de identidad, fecha de ingreso 4 de enero del 2011. Indica que a la fecha del informe continuaba en funciones, condición funcionario, profesión abogado, y se consigna la resolución que autoriza el nombramiento, la designación, RR 004-2011. Asimismo, se indica la dirección, calle Bolívar, 534 Tumbes. Este es el cuadro de funcionarios del 2011, donde hemos resaltado respecto de Marco Córdoba Rivera, y asimismo aparece el memorándum 003-2010 del 3 de enero del 2011 de Gerardo Fidel Viñas Dioses, presidente regional, dirigido a Marco Rafael Córdoba Galán, gerente general de Gobierno Regional de Tumbes, en el cual se le indica como asunto designación del jefe de Asesoría Jurídica, consigna la fecha 3 de enero del 2011, y se indica que se comunica la designación del abogado Marco Antonio Córdoba Rivera como jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, por lo que deberá disponer que se elabore el acto resolutivo. Y aparece la firma del presidente regional Gerardo Fidel Viñas Dioses. Con el presente documento se podrá acreditar el periodo en que Marco Antonio Córdoba Rivera ejerció el cargo como jefe de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de Tumbes, cargo de confianza designado por Fidel Viñas Dioses. Asimismo, el periodo en que ha sido designado, esto es a partir de enero del 2011. ¿Nos precisa la foja, por favor, señorita fiscal? Sí, ¿cómo no? Fojas. Sí, de folios 686 a 699 del expediente judicial. Muy bien. Muy bien, señor magistrado. Como tercer documento, vamos a oralizar el documento que se encuentra identificado en el auto de enjuiciamiento como documento 6, que obra folios 934 a 963 del tomo 2 del expediente judicial. Folios 934 a 963, que corresponde al documento, al oficio 458-2015/gov.reg.tumbes-ggr-sgr-sg del 5 de junio del año 2011, que fue remitido al despacho fiscal por el jefe de la Oficina Regional de la Secretaría General del Gobierno Regional de Tumbes. A ver, un momentito, señorita fiscal. Señor no? abogado. Estoy yo siguiendo el auto de enjuiciamiento del 4 de marzo del 2016 y advierto que en este documento realizado, si bien es cierto, se trata del oficio 485-2015, pero cuando han presentado en el auto de enjuiciamiento se señala
las hojas 1050 a 1062. De la Debe ser de la carpeta fiscal. fiscal. Ah, ok. Carpeta fiscal. Sí. Ya, muchas gracias. Bien, continuamos, señorita fiscal. Correcto. Se señala el oficio 458, ¿no? El cual fue remitido por la Oficina Regional de la Secretaría General del Gobierno Regional de Tumbes, adjuntando el informe 141-2015/GovReg Tumbes, hora ORH ASP. Se va a presentar el documento. En este caso tenemos el oficio 458, tiene por fecha 5 de junio, dirigido al fiscal, en el cual se indica se alcanza información y se indica que se alcanza el informe 0141, así como el 0142, suscrito por el responsable de la Unidad de Escalafón y Control de Personal de la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno Regional de Tumbes, en el cual adjunta los documentos de designación y cese debidamente fedateados de los señores Marco Antonio Córdoba Rivera y Manuel Alfredo Saavedra Guzmán. Bien. De la documentación vamos a oralizar, estando que adjuntaron dos informes, vamos a oralizar el informe 141 que corresponde a la información de Marco Córdoba Rivera. El informe 141-2015, GovReg Tumbes, hora ORH AS, que obra en el expediente judicial a folios 955, tomo 2 y siguientes. En dicho informe, el cual es remitido por el responsable del área de escalafón y control personal al jefe de la Oficina de Recursos Humanos el 2 de junio del 2015, se indica que adjunto al presente copias de las resoluciones con que se designa y cesa funciones al abogado Marco Córdoba Rivera en el cargo de jefe de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica de la sede del Gobierno Regional de Tumbes. Según detalle, y se consigna como primer documento RER número 004-2011/GRTP. Designación aparece 3 de enero del 2011 y en cese se consigna 5 de mayo del año 2014. Documento RER número 0181-2014/GRTP. A dicho informe se adjunta la primera resolución mencionada 004-2021 del 3 de enero del 2011, en el cual se indica en la parte resolutiva la designación de Marco Antonio Córdoba Rivera como jefe de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, firmado por Viñas Dioses. Asimismo, en el documento se adjunta la resolución de cese, que es la resolución ejecutiva regional 181-2014, del 5 de mayo del 2014, obrante a folios 961 del expediente judicial. Y en dicha resolución de cese se consigna en la parte resolutiva cesar la designación del abogado Marco Antonio Córdoba Rivera en el cargo de jefe de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de Tumbes. Firmado por Gerardo Fidel Viñas Dioses. Bien, con este documento que se ha oralizado, permitirá acreditar los cargos que desempeñó Marco Antonio Córdoba Rivera durante el tiempo en que se llevaron a cabo los hechos, en este caso periodo 2011-2014, que asumió el cargo de jefe de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica en el periodo que se ha señalado por dicha entidad, desde el 3 de enero del 2011 al 5 de mayo del 2014. Bien. Este es un primer rubro de documentos, señor magistrado. Actor civil, sobre la prueba oralizada. Solamente destacar el protocolo en estos documentos es que después de ocurrido el evento que nos toca 13 de julio del año 2011, el señor Córdoba Rivera siguió manteniendo la confianza del condenado Fidel Viñas Dioses
cuando es así 3 años más, en el 2014 recién se decide alejar. Muy bien. Defensas que deseen pronunciarse. Empezamos acá por la sala de audiencias presencial. Abogado de Villegas Ángel Donis. Sí, señor magistrado, señalar que dichas instrumentales señaladas por la representante del Ministerio Público consideramos que solamente son los cargos y periodos de los funcionarios públicos, pero sin embargo respecto a la pertinencia, conducencia y utilidad, respecto al tema probandum, en nada va a probar la condición o la imputación surgida por el Ministerio Público en contra de mi patrocinado por el delito de colusión. Eso es todo, señor magistrado. Bien. Defensa. Sí, señor magistrado. Hemos visto que son actos administrativos regulares emitidos en asuntos de exclusiva competencia del gobierno regional de Tumbes. Competencia que tiene marco constitucional, quien le da autonomía administrativa. En consecuencia, estos documentos que ha leído la representante del Ministerio Público no vinculan para nada a mi patrocinado Javier Francisco Martín Rodríguez Vences. Gracias. Muy bien. Defensa de Córdoba. Sí, señor magistrado. Son documentos propios de la gestión pública y también quiero recalcar que la designación es del 3 de enero del 2011, cuando ya la obra que está en materia de este proceso ya se encontraba resuelta. Muy bien. Solo una precisión, ¿no? Respecto del actuar de las defensas y, bueno, también de todas las partes, ¿no? Esta es la etapa en la cual se diferencian las técnicas de litigación oral con nuestro propio proceso. Porque de acuerdo a las técnicas no debía haber permitido a ninguno de los señores abogados, incluyendo al señor procurador, el pronunciamiento que han efectuado. Porque de acuerdo a las técnicas de litigación aplicables a otros procesos diferentes al nuestro, ¿no? Solamente requería el señalamiento de la parte pertinente del documento y lo demás para los alegatos. Sin embargo, el numeral 4 del artículo 384 nos obliga a conceder el uso de la palabra para que las demás partes, si lo consideran necesario, expliquen, aclaren, refuten o se pronuncien sobre su contenido. Y eso es, entiendo yo, el ejercicio de esa atribución que los señores defensores, incluyendo al actor civil, han ejercido. Entonces, solamente para matizar y avancemos en el reforzamiento de la propia técnica peruana, de repente, que va a surgir de los procesos que estemos nosotros llevando a cabo. ¿Bien? Siguiente documento, señorita fiscal, por favor. Bien, señor magistrado, a continuación se va a oralizar el documento que, según el auto-enjuiciamiento, es digamos, el documento 9, que corresponde al oficio 002-2014. Voy a precisar primero los folios. Se encuentra folios 968 a 992 del tomo 2 del expediente judicial. 968 a 992. Bien. Bien. El documento es el oficio número 002-gov.reg.tumbes-ggr-ORH del 2 de diciembre del año 2014, suscrito por Flor Torres Casariego, jefe de Recursos Humanos del Gobierno Regional de Tumbes, mediante el cual adjuntó copias fedateadas, parte pertinente del Reglamento de Organización y Funciones ROF y del Manual de Organización y Funciones MOF del Gobierno Regional de Tumbes. Bien. Bien, vamos a mostrar el documento para realizar la parte pertinente. Primer término, se oraliza y se resalta el oficio mencionado 002-2014 de diciembre del año 2014, en el cual se dirige al fiscal indicando que a la actualidad no tienen vínculo laboral, esto es al 2014, señala el nombre de funcionarios: Juan Carlos Quinde Rioja, que elaboró hasta el 31 de julio del 2014, Daniel Castañeda Serrano hasta el 19 de septiembre del 2011,
Marco Antonio Córdoba Rivera señala que elaboró hasta el 5 de mayo del 2014 como jefe de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica. Asimismo, señala en el documento que hace llegar copia del Reglamento de Organización y Funciones ROF, del pliego del Gobierno Regional de Tumbes y del Manual de Organización y Funciones correspondiente a los cargos que desempeñaron cada uno de los funcionarios indicados. De este documento, firmado por el jefe de Recursos Humanos, vamos a resaltar respecto al ROF, vamos a resaltar lo consignado en la parte pertinente, obrante a folios 975 a 976 del tomo 2, en cuanto que señala en el ROF las funciones de Oficina Regional de Asesoría Jurídica como órgano de asesoramiento. Vamos a dar lectura a la parte pertinente, artículo 41 de dicho ROF, que señala lo siguiente. A ver, brevemente, señorita fiscal. Ujú. Este es el reglamento de organización y funciones del Gobierno Regional de Tumbes. Correcto. Aprobado por entiendo, una resolución emitida por el gobernador regional de aquel entonces, entiendo yo. Sí. ¿Sí? Sí. Ya. ¿Este documento no forma parte de la norma jurídica interna? Sí, señor magistrado. Sin embargo, queremos resaltar, señor magistrado, de todas maneras, los artículos, porque ha sido admitido dentro de la prueba documental del Ministerio Público y consideramos pertinente que se pueda resaltar las funciones que aparecen y en juicio para que puedan los sujetos procesales escuchar y sobre todo su magistratura. Señor magistrado, Bien. las funciones. Correcto, entiendo eso y entiendo que con lo que dicen nos pone al suscrito en una situación en la que el criterio esbozado aquí sería contrario al esbozado por el juez de investigación preparatoria. Pero quisiera en todo caso la posición del Ministerio Público, defensor de la legalidad, respecto a esto, si es pasible admitir como prueba una norma jurídica a ser actuada al momento de la oralización documental. Consideramos, señor magistrado, sí, no es cierto, es una norma jurídica, pero consideramos pertinente que podamos visualizar y escuchar todos en juicio cuáles son las funciones, porque es muy importante conocer las funciones de los funcionarios que han intervenido en el Sí, lo entiendo, pero eso quizás para efectos de los alegatos correspondientes, no en una oralización. Sin embargo, me quedo con lo dicho por su persona como fiscal. Ha sido autorizado por el juez de investigación preparatoria. Así es, señor. Bien, prosiga, señorita fiscal. Bien. Y señor magistrado, solo resaltar el artículo 41 del ROF del Gobierno Regional de Tumbes, que señala: la Oficina Regional de Asesoría Jurídica es un órgano de asesoramiento del Gobierno Regional en temas jurídicos y legales, depende jerárquica y funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional. Sus funciones son las siguientes, y señala: a asesorar a la alta dirección y demás órganos del Gobierno Regional en los aspectos jurídicos que les sean consultados, emitir dictámenes sobre los recursos administrativos, quejas y otras peticiones presentadas por los administrados y que ameriten tratamiento jurídico de competencia de los órganos del gobierno regional. C. Elaborar los proyectos de resoluciones que fueran a emitirse como consecuencia de los recursos administrativos, quejas y otras peticiones con relevancia jurídica presentada por los administrados, así como otras que por su naturaleza requieran de conocimientos jurídicos para su elaboración. En la siguiente página, 976, como de elaborar los proyectos de contratos, convenios, actas, adendas y otros documentos que el gobierno regional suscriba con terceros, salvo que por la naturaleza de los mismos deban ser elaborados por otras dependencias especializadas. Revisar y visar de encontrarlos jurídicamente conformes los contratos, convenios, actas, adendas y resoluciones elaboradas por otras dependencias del gobierno regional. F. Emitir opinión jurídica sobre los proyectos de ordenanzas, acuerdos y mociones que requiere el Consejo Regional a través de su secretaría. Recopilar y compendiar y difundir la normatividad jurídica relacionada con los gobiernos regionales. Participar en los comités de estudio y grupos de trabajo que se efectúen, estudiar y determinar los recursos impugnativos de los expedientes administrativos derivados de actos contractuales y de procesos de contrataciones que sean puestos a su consideración y nivel de asesoramiento. Como J, resaltamos
que señala mantener relaciones de coordinación con la Procuraduría Regional con el fin de coadyuvar en la defensa de los intereses del gobierno regional a nivel judicial y otras funciones que le sean asignadas dentro del ámbito de su competencia. Bien, hemos resaltado entonces el artículo 41 del ROF en cuanto a las atribuciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica. El mismo permitirá acreditar cuáles han sido las funciones que desempeñó el jefe de asesoría jurídica del gobierno regional de Tumbes, Marco Antonio Córdoba Rivera, durante el tiempo que asumió dicho cargo en el gobierno regional de Tumbes. Por un lado, el ROF, señor magistrado. El siguiente documento tiene que ver con el MOF, que también tiene que ver con las labores, y solicito para proceder a oralizar dicho documento para posteriormente con los dos documentos poder correr a las partes. ¿Sí? Proceda, señorita fiscal. Gracias. Bien. Se procede a oralizar el documento que está identificado en el auto de enjuiciamiento como el número 10, que obra en el expediente judicial a folios 993 del tomo 2 y culmina a folios 2147 del tomo 5 del expediente judicial. Se va a resaltar algunas partes pertinentes. El mismo corresponde al oficio 1027-2013/ Gobierno Regional Tumbes -GGR-SGR del 7 de agosto del año 2013, suscrito por el jefe de la Oficina Regional de la Secretaría General del Gobierno Regional de Tumbes, mediante el cual se adjuntó copia autenticada completa del Manual de Organización y Funciones MOF del Gobierno Regional de Tumbes. Se presenta a continuación el documento, en este caso es el oficio 1027, del 7 de agosto del 2013, dirigido al fiscal, en el cual se indica que se remite copia autenticada de la autógrafa de la Resolución Ejecutiva Regional 1312-2010 del 28 de diciembre del año 2010, que aprueba el Manual de Organización y Funciones MOF de la sede del Gobierno Regional de Tumbes, firmado por el jefe de la Oficina Regional de la Secretaría del Gobierno Regional de Tumbes. Se adjunta a dicho oficio la Resolución Ejecutiva Regional, mencionada en el tenor del oficio, que es la Resolución Ejecutiva Regional 01312-2010, GOV-REG Tumbes-P, del 28 de diciembre del año 2010, en cuya resolución se indica en la parte resolutiva, artículo primero, aprobar el Manual de Organización y Funciones MOF de la sede del Gobierno Regional de Tumbes. Bien. Se adjunta a dicha resolución el respectivo MOF del Gobierno Regional de Tumbes. Vamos a oralizar la parte pertinente por parte del Ministerio Público. Vamos a resaltar lo consignado a fojas, lo que aparece a fojas 1143 a 1145 del tomo 3. Bien, vamos a resaltar que a folios 1143 aparece lo que corresponde a la denominación del órgano de asesoramiento, unidad orgánica, oficina regional de asesoría. Bien. Se consigna un diagrama, oficina regional de asesoría jurídica. Se consigna dentro del cuadro estructural el número de orden CAP 054, cargo estructural, director de sistema administrativo 6, en cantidad 1, y se indica, se presenta la descripción del perfil de cada cargo.
identificación del cargo, Oficina Regional, Asesoría Jurídica, cargo estructural, aparece Director de Sistema Administrativo 6. Función básica, planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de asesoría legal que requiere el gobierno regional. Funciones específicas se consignan en el ítem 4, planificar, organizar, conducir, controlar y evaluar las actividades de la oficina, siendo responsable del cumplimiento de los objetivos y metas, evaluar y revisar el plan operativo de la Oficina de Asesoría Jurídica, suscribir las resoluciones de la Gerencia General Regional que norman los asuntos de carácter técnico y administrativo. Resaltamos el D y el E, controlar la legalidad y formalización de los convenios o contratos y que se cumplan de acuerdo a las normas legales establecidas. El E, resaltamos, asesora al presidente regional y gerente general regional en asuntos jurídicos y administrativos que les sean consultados para su opinión y trámite. Sí, también se consigna como funciones revisar el plan anual de adquisiciones y contrataciones del gobierno regional, visar la resolución de aprobación y elevarlo a la presidencia regional para su firma. G, emitir opiniones sobre recursos impugnativos impuestos contra resoluciones expedidas por el presidente regional y gerente general regional, asesorar al gobierno regional de Tumbes en los procedimientos administrativos y otros dentro de las normas legales vigentes, revisar y visar las resoluciones, así como la documentación formulada por la gerencia regional y la elaborada por otras dependencias del gobierno regional de Tumbes cuando el procedimiento y el cumplimiento de la legalidad así lo establezca. Asimismo, representar al gobierno regional por delegación del presidente regional y otras funciones que le sean asignadas por la gerencia general regional o la presidencia regional que sean de su competencia. Bien, esos son los puntos que estamos resaltando del MOF en cuanto a las funciones del jefe de asesoría jurídica. Asimismo, debemos señalar que a folios 1097 del tomo 3 aparece descritas las funciones que corresponden al Procurador Público Regional, que tiene por función básica ejercer la defensa de los intereses del gobierno regional ante los órganos. Reporta presidente regional y vamos a resaltar funciones específicas, el que está especificado en el ítem 5. El literal B, ejercer la representación y defensa de los procesos y procedimientos en que el gobierno regional actúe como Señorita demandante. fiscal, entendemos de que el procurador ya ha sido condenado. Sí, señor magistrado. Entonces, Sí. Por eso queríamos resaltar solamente el ítem B, y en alegatos finales daremos razón por qué estamos analizando la función que tenía el procurador y cuál el jefe de asesoría jurídica. Sí, ese punto quería resaltar, señor magistrado, y señalar que respecto a la prueba documental 10, permitirá acreditar las funciones específicas que tenían los funcionarios del gobierno regional de Tumbes, entre ellos el jefe de asesoría jurídica del mismo, según el MOF. Bien. Hemos culminado de oralizar la prueba documental la 9 y la 10, que corresponde a ROC y MOF. muy bien. Factor civil, Nada que destacar, señor juez, por nuestra parte. bien. Defensa de Villegas Argendonis, Señor magistrado, consideramos que estos dos medios probatorios no son pertinentes debido a que no guardan una relación directa o indirecta con el hecho objeto del proceso. Además, consideramos que no son pertinentes tampoco porque no sustentan los hechos relacionados directamente con el tema probando. Consideramos respetuosamente, señor magistrado, que dichos instrumentales son inconducentes debido a que no van a probar los hechos en materia de imputación en contra de mi patrocinado y que tampoco son útiles debido a que estos medios probatorios ofrecidos no son los adecuados para verificar por su intermedio los hechos imputados que pretende el Ministerio Público probar. Gracias, doctor. bien. Defensa de Rodríguez Vences, Sí, señor magistrado. Hemos escuchado a la representante del Ministerio Público oralizar el ROF y el MOF. Señor magistrado, el artículo 156, numeral 2, objeto de prueba, ¿no son objeto de prueba? La norma jurídica interna. Señor magistrado, estos son documentos normativos internos del gobierno regional, y no solamente del gobierno regional, de todas las instituciones públicas. Y conforme lo establece el citado artículo 156, objetamos y refutamos estos medios probatorios que ha presentado la representante del Ministerio Público, más allá que su contenido no vincula en nada a mi patrocinado Javier Francisco Martín Rodríguez Vences.
Defensa de Córdoba Rivera. Sí, señor magistrado, quería hacer una aclaración del contenido. Primero, del Reglamento de Organización y Funciones del ROF. En el punto 41 manifiesta que el jefe de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica va a tratar temas que le sean consultados, solo los que le sean consultados. Eso quiero que quede claro, señor magistrado, y que este caso no se me consultó en ningún momento, ni por el presidente regional, ni por el gerente general, menos por el gerente de infraestructura que tenía su propia asesoría jurídica. Y también en el punto E del MOF dice, salvo que por su naturaleza deban ser elaborados por otra área. Justamente este tema de obras tiene su oficina de asesoría legal de obras dentro de la gerencia de infraestructura. Y de ahí los procedimientos de obras que van a conciliación y arbitraje es un tema netamente de Procuraduría del Gobierno Regional de Tumbes. En el MOF, señor magistrado, de la misma manera, las funciones específicas, y en la E dice asesorar al presidente regional en los asuntos que le sean consultados para su opinión. Esta es una obra que venía de la gestión anterior. No tenía por qué estar en la oficina de asesoría jurídica, que solamente ve cosas de lo que se está manejando en ese momento, señor magistrado. Nada más. Siguiente documento. Previamente, una aclaración. Es cierto lo que señaló la defensa del señor Rodríguez Vences, la norma es clara. Creo que el Ministerio Público también ya entendió esto, ¿no? Pero justamente para mejorar el proceso peruano es que requerimos que esta discusión, si procede o no, como parte del objeto de prueba, la norma jurídica debe trasladarse a la etapa de investigación preparatoria, específicamente a la audiencia de control de la acusación, al momento del ofrecimiento de pruebas, ¿no? Y aquí pues hay una exhortación, un llamado o simplemente un comentario de esta judicatura. El Ministerio Público no solamente recae la carga de la prueba, sino también la defensa de la legalidad, ¿no? Y no podemos venir a juicio a tratar de probar lo que dice la norma jurídica interna. Bien, esto como un tema, porque todos somos partícipes de estos procesos, vayamos mejorando. Si los colegas de investigación preparatoria, al momento de evaluar los pedidos de prueba, no tienen en cuenta esto, pues se señala el cuestionamiento, ¿no? Se señala el cuestionamiento. Estamos hablando de normas específicas aquí. El 156 es claro y es pertinente. En todo caso, para los alegatos respecto del señalamiento de una norma jurídica que entendemos por mandato constitucional es de conocimiento público para todos, ¿no? Eso es lo que como juez quería señalar también. Siguiente documento, señorita fiscal. Sí, señor magistrado. No, previamente, para continuar, señor magistrado, precisar este punto de la documental que fue admitida en control de acusación, justo lo hemos debatido antes de yo oralizarlo, y bueno, los abogados han señalado lo mismo, que ya pues, se aceptó y se ha oralizado, indicando incluso que, cuestionando temas de pertinencia de la documental, solo solicitar que para efectos al momento de que se corra traslado, que se tome en cuenta el artículo 384 respecto a que las defensas, cuando se le corra traslado, hagan mención al documento, alguna parte pertinente que quieran resaltar. Asimismo, en la defensa del señor Córdoba Rivera, para efectos de también querer resaltar algún documento, hay aspectos que está mencionando que en todo caso en su momento, si estima pertinente declarar con sus alegatos finales, que lo haga mención y no en este momento de la actividad probatoria, señor magistrado. Solo solicitamos ello para poder proseguir con la oralización. A ver, tiene razón, pero lamentablemente en un juicio de esta naturaleza, sobre todo de naturaleza penal, no puedo admitir totalmente lo que señala, señorita fiscal. Por una razón muy sencilla. Existe lo que es el ejercicio del derecho de defensa, ¿no? Y señalé respecto de la posición de las defensas respecto del trámite de la oralización. Y lo planteé en ese sentido. Si seguimos, conforme, por ejemplo, las objeciones que las defensas planteó
a los interrogatorios, las preguntas del interrogatorio del Ministerio Público, basadas en la técnica, ¿no?, que ellos se respeta, asumen, ¿no? Tendríamos también en este estadio aplicar lo que usted sostiene, bajo el mérito de la misma técnica que los defensores aplicaban. No que nos digan absolutamente nada del documento, sino que resalten algún contenido del documento. Y eso es una, se puede decir, una discrepancia existente también a nivel de diversos jueces a nivel nacional. Pero justamente la diferencia, señalaba hace un momento, de la técnica americana específicamente, aplicada también en algunos casos en Colombia, es que el numeral 4 del artículo 385 nos dice que se concederá el uso de la palabra a las partes, incluyendo, si oraliza el Ministerio Público, incluyendo el actor civil como parte del proceso, para que si lo consideran necesario, atribución personalísima a la otra parte. Si lo consideran necesario. No es que el juez le va a decir, yo juez considero necesario que tú te pronuncies solamente sobre esto. No. ¿No? Y ojo, cuando hablamos de normas que restringen derechos, la interpretación tiene que ser, pues, mínima. O sea, no, perdón, pues tiene que ser extensiva, ¿no? Perdón. Normas que restringen derechos tienen que ser interpretadas de una manera sumamente restrictiva. Pero acá no está restringiendo derechos. Acá la norma está otorgando una atribución, ¿no? Si ellos lo consideran necesario. Primero, expliquen. Explicar el contenido del documento. Segundo, aclaren el contenido del documento. ¿Y la aclaración en función a qué? En función al marco en el que se habría dado, las circunstancias en el que se habría dado el documento, o de repente la propia imputación. Refuten el documento. ¿Cómo puede refutarse el contenido de un documento? A través de otras pruebas, a través de otras circunstancias. O se pronuncien sobre su contenido. Es por ello. Le tocará también al Ministerio Público, cuando la defensa oralice su documento, que se le permita, en igualdad de armas, que explique, aclare, refute o se pronuncie sobre el documento si es que lo considera necesario. Bien, eso respecto a ello. Lo otro, tenemos, sí, concuerdo con usted de que hay un problema cuando el propio imputado ejerce su autodefensa. Y más aún, si el propio imputado todavía no declara, ¿no? Allí sí tenemos un problema. Pero por otro lado, tenemos de que las características de este imputado es que es un abogado autorizado para el ejercicio de la profesión. Y él, se le ha indicado si está en ejercicio, al inicio de esta audiencia dijo que sí está en ejercicio de la profesión, y él mismo ha declarado su voluntad de ejercer su autodefensa. Ya corresponderá a él el asumir la responsabilidad de los dichos como abogado durante el desarrollo del juzgamiento, aun cuando preste o no preste su declaración al final del juzgamiento. Eso ya es responsabilidad de él, porque no le podemos a él otorgar el manto protector que se le puede otorgar, pues, a un imputado que no ostenta o no tiene, no es lego en derecho, por una situación muy sencilla, porque va a desconocer el procedimiento. Pero acá el imputado, como abogado, conoce el procedimiento. Y si él está señalando información, aun cuando no ha prestado su declaración, es responsabilidad de la defensa del imputado. Y él no va a poder negar lo que ahora está señalando. Bien, con esa precisión, señorita fiscal, continuemos con la oralización de documentos. Sí, señor abogado. Si me permite, Sí. Así como la señorita representante del Ministerio Público ha hecho una exhortación, esta defensa también desea hacerle una exhortación a través de su persona. Usted Pero ojo, sí, ha pedido una exhortación. sí, yo le estoy solicitando. Pero yo estoy planteando los lineamientos. Correcto. ¿Ok? Ahora sí lo escucho. Sí. Dentro de esos mismos lineamientos, señor magistrado, que los medios probatorios de la señorita representante del Ministerio Público respeten el artículo 156 del Código Procesal Penal, teniendo en cuenta que por mandato de la Constitución todos estamos obligados a respetar el ordenamiento jurídico. Y dentro del ordenamiento jurídico tenemos el Código Procesal Penal. La señorita representante del Ministerio Público, al igual que nosotros,
tenemos que respetar ese ordenamiento jurídico. Simplemente por ahí va, señor magistrado, el Claro. respeto al mecanismo. Es más o menos lo que le señalé a la Fiscalía al inicio. Y la señorita fiscal mencionó y yo precisé, me quedo con una frase de la señorita fiscal como defensora de la legalidad. Ella planteó de que nos encontramos en un supuesto en el cual hay un juez que ha permitido esto, ¿no? Hay un juez que lo ha permitido. Es por eso que mi comentario fue, mejoremos todos, porque esa discusión, esta exhortación que usted plantea, no debería ser puesta aquí, sino debería ser puesta al momento de la audiencia de control de acusación. Hay muchos comentarios en el sentido de que algunos jueces reciben la acusación y reciben los escritos de las defensas ofreciendo pruebas, y que la discusión que debería ser uno a uno, no la hacen. Simplemente, bueno, ¿sobre qué pruebas? ¿Sus pruebas sobre qué se basan? Sobre esto, ya, se acepta todo. ¿Sus pruebas de defensa sobre qué se basa? Sobre esto, no, porque ya la fiscalía tiene esto, entonces a usted si le quito uno, le quito otro. Otros cuestionamientos, ¿qué es lo que dicen? A ver, díganme qué pruebas tienen ustedes, ya tengo sobre esta, tengo sobre esto, muy bien. En mi resolución se van a enterar cuáles son las pruebas que se aceptan y cuáles no. ¿No? Otros cuestionamientos, ¿qué es lo que dicen? ¿No? Simplemente sin decir nada, se acepta todo. Y el problema cuando se genera, aquí justamente. Por eso al inicio del juicio señalé, y felizmente ha quedado grabado, aquí nos encontramos en el tercer juicio, y aquí ya ha habido pronunciamientos, inclusive nos indicó la señorita fiscal de la Corte Suprema, sobre hechos que la Corte Suprema ya tiene probados. Y yo hablo sobre hechos, no sobre responsabilidades, ¿no? Y eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque si estamos volviendo a actuar prueba vinculada a hechos que ya la Corte Suprema tiene probado, bueno, por mi lado, yo estoy sometiendo, y se indicó, el control de ello va hacia las partes. Sin embargo, el suscrito emitirá su decisión en la sentencia correspondiente. Pero allí viene el punto. Si vamos a actuar pruebas, estamos actuando sobre lo que está pendiente de actuar, no sobre lo que ya ha sido materia de cosa juzgada, ¿no? Y el tema del 156, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y creo que la señorita fiscal también está de acuerdo. Sin embargo, entiendo yo de que para no generar un conflicto entre jueces de una misma instancia respecto a lo que un juez opinó por una cosa, necesidad de actuación y libertad de prueba, frente a lo que en este juzgamiento puedo yo indicar, de repente entramos en un conflicto que puede perturbar finalmente la decisión, ¿no? Y no queremos pues un cuarto juzgamiento basado simplemente en una controversia que pudo haberse solucionado en la etapa de investigación, en la audiencia de control de acusación o en los otros juicios que fueron anulados, ¿no? Esa es la idea, Sí, doctor. señor magistrado, comparto completamente. Es cierto que el error viene de los procesos anteriores, pero hay que tener en cuenta y dejar en claro, más aún, más al Ministerio Público, que el error no le genera derecho. Estamos en un nuevo proceso, usted bien lo ha manifestado, y hay que respetar pues, el principio de legalidad. Claro, pero ojo, el auto de enjuiciamiento fue notificado a todas las partes, no solo al Ministerio Público. Y no he observado que su defensa, por ejemplo, haya observado eso. Por eso, para todos, y me incluyo, porque definitivamente internamente vamos a tener que coordinar. Entiendo que este auto de enjuiciamiento data ya hace de algunos años. Esperamos de que, bueno, esas cosas hayan mejorado. Pero si no han mejorado, o sea, tampoco nos quedemos, ¿no? Como defensa tenemos ahí un punto fuerte. El Ministerio Público también tiene un punto fuerte, defensa de la legalidad. Y estas discusiones no pueden venir acá al juzgamiento. Bien, continuemos, señorita fiscal. Gracias, señor juez. Voy a presentar el siguiente documento. Siguiente documento, obra en el expediente judicial a folios 2148 a 2160 del tomo 5 del expediente judicial, identificado como prueba 11 del auto de enjuiciamiento.
que corresponde a copia fedateada del contrato de ejecución de obras 027-2009/GovRegTumbes-GRI-GR, proceso de exoneración 099-2009, GovRegTumbes, Comité Especial ad hoc del 31 de diciembre del año 2009. Vamos a revisar la parte pertinente del contrato. Bien, el contrato señala contrato de ejecución de obra 027-2009. Vamos a resaltar de la parte inicial, señala las partes que intervienen. Por parte del Gobierno Regional de Tumbes, el gerente regional de infraestructura, Honorato Guevara Zárate, y por parte de la empresa IJ Contratistas EIRL, resaltamos el nombre al momento de suscribir de la persona jurídica era IJ Contratistas EIRL, representada por su titular gerente, Javier Francisco Martín Rodríguez Vences. Resaltamos del contrato, que es en relación al contrato de ejecución de obra, mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable de los distritos de Corrales, San Jacinto, Pampa de Hospital y San Juan de la Virgen del departamento de Tumbes. Vamos a resaltar la cláusula 3 del contrato. Objeto del contrato, que se señala como objeto llevar a cabo la ejecución bajo el sistema A, precios unitarios. Resaltamos precios unitarios de la obra, ya no vuelvo a repetir la obra. Cláusula 4, resaltamos monto del contrato. Se señala en el documento la suma de 17.461.083,65 nuevos soles con precios al mes de agosto del año 2009. Resaltamos del contrato la cláusula 10ª de plazos. Se señala plazo de entrega del terreno, será entregado al contratista dentro de los 15 días siguientes a la firma del presente contrato. En el 10.2, inicio y término del plazo de ejecución, se señala el contratista se obliga a ejecutar la obra en materia de este contrato en un plazo de 210 días naturales, contados a partir del día siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 184 del reglamento. El plazo solo podrá ser ampliado en los casos contemplados en el artículo 200 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Luego, seguidamente, vamos a resaltar la cláusula 13ª del contrato que se refiere a los adelantos. En el mismo se señala lo siguiente, vamos a resaltar, se señala, el Gobierno Regional de Tumbes, a solicitud del contratista, entregará a este dentro del plazo máximo de 7 días naturales de haber recibido la solicitud formal y garantía correspondiente, un adelanto directo que en ningún caso excederá del 20% del monto total, del monto del contrato. En tal sentido, el contratista debe presentar una solicitud formal que deberá entregarse en un plazo máximo de 15 días naturales siguientes de la fecha de la firma del contrato y a la cual adjuntará una carta fianza con las características de solidaria, incondicional e irrevocable de realización automática al solo requerimiento del Gobierno Regional de Tumbes. En el 13.02 resaltamos el Gobierno Regional de Tumbes, a solicitud del contratista, entregará a este adelantos por materiales o insumos que se utilizarán en la obra, los que en conjunto no deberán superar el 40% del monto del contrato, concordantes con las fechas establecidas en su calendario de adquisición de materiales, para lo cual deberá presentar carta fianza, con la característica de solidaria, incondicional, irrevocable de realización automática. Resaltamos en esta cláusula 13, en el último párrafo de dicha cláusula, señala la amortización de los adelantos específicos para materiales se efectuará en las valorizaciones que correspondan. Asimismo, vamos a resaltar del contrato la cláusula 15ª, aplicación de penalidades. Al respecto, en el numeral 15.01 se señala, en caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de la obra, aquel se hará acreedor a una penalidad por mora, por cada día de atraso,
hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto contractual vigente, conforme al artículo 165 del Decreto Supremo 184/2008 EF. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta del pago final o en la liquidación final, o si fuera necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía del fiel cumplimiento, retención del 10% del monto del contrato. En el numeral 15.02 se resalta: cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento. Resaltamos también la cláusula 24ª del contrato respecto a la solución de controversias. En el numeral 24.01 se señala respecto a la aplicación de conciliación, y en el numeral 24.02 se refiere a la aplicación del arbitraje. Finalmente, resaltamos en la parte final del contrato la fecha del mismo, 31 días del mes de diciembre del año 2009, y resaltamos la firma de una de las partes participantes, Javier F. Rodríguez Vences, contratista, titular gerente, AIJ Contratistas EIRL. El presente documento, que es el contrato de ejecución de obra, permitirá acreditar el vínculo contractual entre el Gobierno Regional de Tumbes y la empresa AIJ Inversiones SAC, entonces llamada AIJ Contratistas EIRL, así como el hecho de que el inicio de funciones de la gestión 2011-2014 se encontraba en la etapa de ejecución de la obra en comento, que se hace referencia en el contrato. Asimismo, referir el procedimiento de solución de controversias entre las partes contratantes. Este es el documento que el Ministerio Público ha cumplido con oralizar, señor magistrado. Actor civil. En alegatos estableceremos un mérito probatorio, señor juez. Muy bien. Defensa del señor Villegas Ángel Donis. Gracias, señor magistrado. Consideramos nosotros que este documento no es pertinente porque no nos señala la forma en que se habría coludido mi patrocinado con algún funcionario del gobierno regional de Tumbes, en primer lugar. En segundo lugar, consideramos que este documento es conducente y útil, pero más bien para como prueba de descargo de la defensa técnica a favor de mi patrocinado. ¿En qué sentido, señor magistrado? Que conforme ha dado bien lectura la señora representante del Ministerio Público, en el punto de las controversias se señala claramente que para poder llegar a cabo esta controversia, delimitarla, se tendría que ir primero a una audiencia de conciliación y a una audiencia de arbitraje. Que eso sí es materia de imputación de la señorita representante del Ministerio Público y que hemos traído a una testigo el día de ayer que ha ahondado y nos ha reforzado lo que es la antítesis de esta defensa técnica. Eso es todo, señor magistrado. Muy bien. Defensa de Rodríguez Vences. Sí, señor magistrado. Solamente para aclarar con respecto al contrato de obra que ha dado lectura parcial o parcializada la señorita representante del Ministerio Público. Efectivamente, la cláusula 24ª sobre solución de controversias citó el punto 2401, aplicación de la conciliación. Y ahí está el procedimiento. No es un procedimiento, señor magistrado, que la empresa lo quiso seguir infringiendo la norma o la ley de contrataciones, su reglamento o el mismo contrato que es ley entre las partes. Asimismo, en el punto 2402 habla sobre la aplicación del arbitraje. En caso que no haya acuerdo de conciliación, las partes pueden recurrir al arbitraje. Y eso está establecido en el contrato, que es ley entre las partes, señor magistrado, y precisar pues, que efectivamente la fecha es 31 de diciembre de 2009. Recordemos que el periodo de investigación de este proceso es 2011-2012, y este contrato es 2 años antes que el proceso de investigación que inició el Ministerio Público. Mayor análisis o refutación sobre lo que ha manifestado el Ministerio Público ya en alegato de clausura. Muy bien. Defensa de Córdoba Rivera. Sí, señor magistrado. El Ministerio Público, con esta documental, ha manifestado que pretende acreditar
el vínculo del gobierno regional de Tumbes con la empresa. Eso estamos de acuerdo. Pero sí aclarar que ese contrato se firmó el 31 de diciembre del 2009 con la gestión anterior. El suscrito ha ingresado a trabajar el enero del 2011. Lo que sí no estamos de acuerdo, señor magistrado, y estamos refutando es que este contrato acredite que en esa nueva gestión se encontraba en ejecución. Y ya con los documentos que se van a realizar, señor magistrado, se va a acreditar que ese contrato se encontraba resuelto en la gestión anterior, en diciembre del 2010. Nada más, señor magistrado. Muy bien. Siguiente documento, señorita fiscal. Sí, señor magistrado, el siguiente documento que se va a oralizar corresponde al documento identificado en el lote de enjuiciamiento como 17, que obra folios 2585 a 2611 del tomo 6 del expediente judicial. El mismo corresponde a la copia informativa de una partida registral. La partida registral 122-69-451 del registro de personas jurídicas de la Oficina Registral Lima, en la cual aparece registrada la representación ejercida por Jorge Villegas Ángel Dones y Javier Francisco Martín Rodríguez Vences, en relación a la empresa AIJ Inversiones SAC. Resaltamos de la documentación remitida por oficio 18417-2013 a la Fiscalía por parte de la Secretaría de la Fiscalía de la Nación, adjunta documentación registral, entre ellas la copia informativa 122-69-451 de registro de personas jurídicas. Vamos a resaltar en la página, en el folio 2598 del tomo 6 del expediente judicial, aparece el rubro B003, rubro aumento capital y modificación del estatuto del registro de personas jurídicas de la partida 122-69-451, correspondiente a inscripción de empresas individuales de responsabilidad limitada, AIJ Contratistas EIRL. Se consigna modificación de estatuto y revocatoria de poder. Se señala por escritura pública del 6 de enero o 601-2010, otorgante al notario, y por decisión del titular del 5 del 11 del 2009, se acordó modificar el artículo 6 del estatuto con el texto siguiente. Resaltamos el artículo 6 sobre la gerencia. La administración de la empresa será desempeñada por el gerente, quien representa en todos los asuntos relativos a su objeto. No se puede conferir esta denominación a quienes no ejerzan el cargo en toda su plenitud. El cargo de gerente es personal, el gerente será elegido por el titular, salvo el primero, que por mandato de ley es señalado en la disposición transitoria de esta escritura. La duración del cargo de gerente es indefinida. El titular fijará el monto de la remuneración del gerente. Resaltamos en la parte pertinente, indica corresponde al gerente. Señala organizar el régimen interno de la empresa. B, representar judicial y extrajudicialmente a la empresa ante toda clase de autoridades, sean civiles, políticas, militares, policiales, judiciales y de cualquier índole en lo judicial. Además, gozar de las facultades especiales que contempla el artículo 74 y 75 del Código del CPC. Representar a las empresas en licitaciones, concursos, adjudicaciones o cualquier otra modalidad de contratación con el Estado. Asimismo, continúa señalando realizar todo acto o contrato de interés para la empresa. D, cuidar la contabilidad, sus cuentas sociales y balances. E, dar cuenta periódica al titular de la marcha social. Resaltamos el literal E. Luego señala F, abrir y cerrar cuentas bancarias y demás atribuciones que se señalan en la partida registral correspondiente. Asimismo, resaltamos vamos a resaltar que en el rubro B4,
rubro aumento de capital y modificación de estatuto del mismo registro de personas jurídicas de la partida registral se señala transformación, se señala que se decidió, señala, por acta del 1 del 2 del 2010, aclarada por acta del 2 de febrero del 2010, el titular decidió transformar la empresa a una sociedad anónima cerrada, modificar la denominación social a AIJ Inversiones Sociedad Anónima Cerrada. Se decidió aumentar el capital en 487.337.30 soles mediante aporte de bienes dinerarios y no dinerarios. Asimismo, resaltamos el artículo 2 sobre el objeto social de la empresa. Se señala, la sociedad tiene por objeto dedicarse a las siguientes actividades: ejecución de obras civiles en calidad de contratistas generales a nivel del sector público y privado. Asimismo, resaltamos respecto a que se señala sobre el artículo 3, el monto del capital social es de 5.729.593, representado por 5.729.593 acciones de un valor nominal de un sol cada una, suscritas y pagadas de la siguiente manera. Se detalla: Javier Francisco Martín Rodríguez Vences con 5.242.257 acciones y Javier Francisco Rodríguez Cardosa con 487.336 acciones. Se señala en el artículo 5, órganos de la sociedad, se señala, tiene los siguientes órganos: A, la Junta General de Accionistas; B, directorio; C, la gerencia. Vamos a resaltar sobre el artículo 9, señala, el directorio puede designar a uno o más gerentes. El gerente general está facultado para realizar los siguientes actos: A, facultades administrativas y generales, representar a la sociedad ante toda clase de autoridades, con las facultades de los artículos 74 y 75 del CPC. B, facultades financieras. Asimismo, se señala las facultades administrativas, facultades especiales. Y vamos a resaltar en la parte final de este rubro 4, que se señala, el gerente puede delegar en todo o en parte sus facultades a terceros. Se señala, designar como gerente general a Guillermo Enrique Tábara Ortiz, y se señala, designar al primer directorio, indica, presidente Javier Francisco Martín Rodríguez Vences, y directores Javier Francisco Martín Rodríguez Cardosa y Jorge Villegas Angeldonis, designado como parte del directorio. Esto es anotado en la partida a registrar al 26 de abril del año 2010. Luego vamos a resaltar lo señalado en el rubro C35, nombramiento de mandatarios, Junta General de Accionistas de fecha 3 de enero del 2011. Se acordó dar por concluido en sus funciones como gerente actual a Guillermo Enrique Tábara Ortiz y nombra como nuevo gerente, señala, a Jorge Villegas Angeldonis, pudiendo ejercer todas las facultades establecidas en los estatutos de la empresa. 2. Nombrar como apoderado especial a Javier Francisco Martín Rodríguez Vences, pudiendo ejercer conjunta o indistintamente las mismas facultades que el gerente. Bien. Y se ha dado lectura a la documentación de la copia informativa en que da cuenta de la modificación del nombre de la empresa IJ, asimismo de las atribuciones que tenía el señor Javier Francisco Martín Rodríguez Vences como titular de la empresa IJ Inversiones Sociedad Anónima Cerrada, también como presidente de directorio. Asimismo, resaltar respecto a Jorge Villegas Angeldonis, que fue miembro del directorio a abril del 2010, asimismo que a enero del 2011 fue designado como gerente general, y asimismo en enero del 2011 como apoderado especial aparece Javier Francisco Martín Rodríguez Vences respecto a esta empresa. Eso es todo, señor magistrado. Muy bien. ¿Actor civil? Sí, señor juez. Consideramos de que este documento registral reviste una virtualidad probatoria sumamente importante por lo siguiente. Nos permite conocer la estructura organizacional de la empresa.
Ahora sabemos cómo estaba conformada IJ Inversiones y tenía, en lo que aquí importa destacar, 3 estamentos: la Junta General de Accionistas, su directorio y el gerente general. El señor Jorge Villegas Angeldonis tenía amplias facultades administrativas, eso es lo que hemos leído, de representación y administrativas. Y en lo que respecta al señor Javier Rodríguez Vences, Javier Francisco Martín Rodríguez Vences, el señor juez tenía las mismas facultades que un gerente general a través de este otro cargo, ¿no? que se inscribe aquí con el nombre de apoderado especial. Y a su vez asumía evidentemente la presidencia del directorio. Presidencia del directorio que, conforme se ha leído aquí en esta partida, estaba por encima incluso de la gerencia general. Eso es todo, señor juez. Muy bien. Defensa de Córdoba Rivera. Ninguna observación, señor magistrado. Muy bien. Defensa de Villegas Angeldonis. Gracias, señor magistrado. Lo que podemos señalar que consideramos que no es pertinente, ni conducente, ni útil dicho instrumental presentada por la representante del Ministerio Público, en el sentido de que en dicho instrumental no nos ha señalado de qué forma el patrocinado Jorge Villegas Angeldonis, señalando que tiene la potestad de gerente general, que es lo que se ha resaltado, de qué forma habría favorecido, concertado o haber tenido conocimiento, como se señala en la imputación escrita y oralizada, en la manera de haber concertado con algún funcionario público. En consecuencia, no considero que es pertinente, conducente ni útil dicho instrumental. Gracias. Muy bien. Defensa de Rodríguez Vences. Gracias, señor magistrado. Bueno, nuevamente estamos apreciando la infracción al artículo 156 del Código Procesal Penal, el numeral 2, que dice que no son objeto de prueba lo notorio. Lo notorio. Señor magistrado, el principio de publicidad registral, en el cual tiene un amparo legal en el artículo 2012 del Código Civil, y dice: se presume, sin admitir prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones en los registros. En consecuencia, señor magistrado, esta ficha registral que nos ha dado lectura la representante del Ministerio Público, nuevamente contraviene el artículo 156, que establece que no son objeto de prueba la cosa juzgada, lo imposible y lo notorio. Y dentro de lo notorio, señor magistrado, está precisamente la publicidad registral de los actos jurídicos que ha mencionado la señorita representante del Ministerio Público. Muy bien. Siguiente prueba, señorita fiscal. Sí, señor magistrado. A continuación se va a oralizar la prueba documental consignada en el auto de enjuiciamiento como número 19, la cual obra en el expediente judicial de folios 2802 del tomo 6 a folios 3536 del tomo 7 del expediente judicial. 2802 a 3536 del tomo 7 del expediente judicial, el cual corresponde a documentación correspondiente a actuaciones del proceso arbitral expediente 1213-2010, recabado del estudio Guzmán Halberstadt y abogados a cargo de César Armando Guzmán Halberstadt, quien se desempeñó como presidente del tribunal arbitral, recabado según consta en acta del 27 de septiembre del 2013. Bien, el aludido prueba documental, que es el expediente arbitral, como se ha dado cuenta respecto a la cantidad de documentos, contiene un aproximado de 1.700 folios,
vamos a realizar las partes pertinentes que consideramos útiles para este juicio, señor magistrado. Voy a presentar la documental. Bien, vamos a oralizar la documental. En primer término, brevemente daremos cuenta del documento acta fiscal de folios 2802 del tomo 6 y siguientes, que tiene por fecha 27 de septiembre del 2013, la cual se realiza por la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Corrupción de Funcionarios. Se da cuenta que el fiscal se constituyó en el inmueble ubicado en la avenida Arequipa 1768 Lince, donde funciona el estudio Guzmán Halberstadt y Asociados, abogados a cargo de César Armando Guzmán Halberstadt, a fin de llevarse a cabo la diligencia de exhibición y entrega física del expediente 1213-2010-11 del proceso arbitral que siguió a IJ Inversiones SAC contra el gobierno regional de Tumbes. Y se hace una descripción de la obtención de la documentación, precisando cómo consta el expediente, menciona 3 archivadores y 2 anillados, y hace un detalle de un primer archivador, un segundo archivador. Un momentito, señorita fiscal. Sí. Sí, señor magistrado, con todo respeto, se está realizando un acta fiscal de lo que es del estudio Halberstadt, que es el árbitro que fue sentenciado ya en primera instancia y que ha sido ratificada su condena en la sala de apelaciones y también por la Corte Suprema. Inclusive su recurso de casación no subió. Entonces, me parece que esto ya es un hecho probado ya anteriormente por los órganos jurisdiccionales con respecto a lo que es el árbitro. Sí, abogado. Sí, señor magistrado. Es más, yo nuevamente insisto en que la señorita representante del Ministerio Público sigue infringiendo lo que establece el artículo 156. Se está refiriendo a las finales al laudo arbitral, que tiene estado de cosa juzgada, señor magistrado. Y la cosa juzgada no es materia de prueba. Aparte, que ya ha sido parte del proceso. Bien. Señorita fiscal. Señor magistrado, esa es una prueba elemental para este juicio, por cuanto es el expediente arbitral donde constan todas las actuaciones. Hemos detallado 1.700 folios de actuaciones y es cuestionado precisamente haberse, dentro de la imputación, coludido utilizando el mecanismo del proceso arbitral, señor magistrado. Por lo tanto, el Ministerio Público considera pertinente, útil, que se oralice esta prueba documental, donde obra no solamente actuados del lado arbitral, actuados de la audiencia de conciliación, cómo se siguió este procedimiento arbitral, señor magistrado, y la postura de las partes. Sí, ¿Por civil? sí, muy puntual, señor juez. En este expediente arbitral contiene piezas que desde nuestra propia posición como actor civil también consideramos importantes en la medida de esclarecer los hechos del presente caso, ¿no? O sea, la posición de Tumbes, la posición de la empresa y qué fue finalmente lo que se obtuvo, ¿no? Bien. A ver, pero para efectos de que yo entienda adecuadamente, este es un acta que refiere la actuación de un fiscal al constituirse un estudio jurídico y recabar un expediente. ¿O Señor me magistrado, equivoco? La documentación, lo que vamos a realizar es el proceso arbitral, el expediente arbitral. El acta es solamente la obtención, da cuenta cómo se Ya, obtuvo. correcto. Pero seguidamente viene precisamente la actuación del expediente Correcto. arbitral. Pero ahorita lo que usted está oralizando no es el expediente, es No. el acta. El acta, al Correcto, inicio, exacto. ya. Así Entonces, se admitió, señor. entiendo, existe un acta y existe un expediente que fue recabado por esa acta. Exacto. ¿Ok? Muy bien. Ahora, el acta hace referencia a que se constituyeron a un estudio jurídico. ¿No es así? De Efectivamente. un árbitro. Exacto. Correcto. Ese árbitro, dice la defensa, ya fue condenado y su sentencia ha sido elevada inclusive en casación ante la Suprema. ¿Casación, nulidad? Correcto, entonces, correcto, ya ha sido objeto de ejecutoriada
la sentencia condenatoria emitida en contra de él. Correcto. En esa sentencia condenatoria, señorita fiscal, la Sala Superior y el juez en su momento se pronunciaron sobre esta acta, primero, sobre esta acta o no. Señor magistrado, el acta es solo la obtención de la documentación. No Así es, es. necesariamente no se han emitido pronunciamientos sobre un acta, señor magistrado. Así que Ya, a nosotros ver. estamos oralizando igual como Es que, señorita fiscal, símil. si se da usted cuenta de lo que Ujú. me está diciendo, ¿no? Entonces mi pregunta sería, ¿para qué vamos a oralizar un acta que no va a ser objeto de pronunciamiento? Porque yo entiendo de que la necesidad que el Ministerio Público tiene de oralizar esta acta es verificar la manera como se obtuvo la prueba que es el expediente del proceso arbitral. Entiendo que es eso. Señor magistrado, ¿por qué consideramos importante? Igual como se ha oralizado anteriormente, cómo se obtuvo la documentación proveniente del gobierno regional, el MOF, el ROF, oralizamos oficios que le dan cuenta de cómo se obtuvo esta documentación. De igual manera, el Ministerio Público El considera acta. pertinente oralizar el acta, Correcto. y en donde se da cuenta, y en alegatos finales haremos mención a lo que órganos de prueba, como la secretaria arbitral, ha señalado en su declaración quién tenía el expediente Claro. arbitral. Entonces Pero consideramos justamente pertinente. el tema nos trae a colación. Nos quedamos de acuerdo en que esa es la finalidad por la cual el Ministerio Público pretende oralizar esta acta. Justificar o sustentar la manera como se obtuvo la prueba que consiste en el expediente del proceso arbitral. Nos Correcto. queda claro, ¿ok? Pero nuevamente la pregunta es la siguiente. ¿Esta acta ha formado parte del acervo probatorio por el cual se condenó a la persona del abogado Guzmán Harberster? Señor magistrado, acá es un poco el tema de este tercer juicio, ¿verdad? Es que ya existe sentencia condenatoria contra los funcionarios públicos, contra el árbitro, y en este juicio estamos solamente, más que nada, viendo el tema de los empresarios, de los extraneus, y un funcionario que tuvo la condición de reo contumaz, que no fue condenado juntamente en el primer juicio. Señor magistrado, entonces, básicamente, si bien toda la prueba ha tenido que actuarse tanto en el primer juicio, en el segundo juicio, en este tercer juicio consideramos pertinente que también se actúe esta prueba que tiene que ver con el proceso arbitral, porque Bien. está pendiente. Señorita fiscal, bajo esa premisa, yo resuelvo contrario a lo que ya resolvió en todo caso la Sala Superior. ¿Qué le parece? mm, Para evitar eso, ¿no? Para evitar eso es que la norma establece que el prueba no necesita ser probado lo que es objeto de cosa juzgada. La garantía judicial de que no existan fallos contradictorios se sustentan justamente en la prohibición, ¿no?, de que sea nuevamente objeto de probanza lo que ya fue materia de cosa juzgada. La única excepción es el proceso de revisión, y no estamos en un proceso de revisión. Por eso les dije en un inicio del juicio, aquí si ya hay condenados, acá no nos vamos a pronunciar sobre la responsabilidad de ellos. Acá nos vamos a pronunciar sobre la responsabilidad de lo que están pendientes. Pero allí respecto de ellos van a haber hechos probados, no vinculación de ellos. Lo que se viene a probar acá es la vinculación de ellos con esos hechos ya probados. Ese es el tema. Estamos hablando acá ya de garantías. Yo entiendo que pueda decir que además es necesario y todo lo demás, pero ojo, acá hay un tema. Si usted actúa una prueba, yo tengo que pronunciarme sobre esa prueba. Y en mérito a mi independencia, dentro de la lógica, existiría la posibilidad de que uno me pronuncie al igual que ya se pronunció el juez de primera instancia y que habría sido confirmada por los jueces de la Sala Superior. Segunda posibilidad, de que yo resuelva contrario a lo que ellos ya se pronunciaron, que es justamente la garantía que busca evitar eso. Y tercera posibilidad que en este momento se me ocurre, que mi pronunciamiento pueda ser parcialmente contradictorio respecto de lo que ya se resolvió.
Ese es el tema, señorita fiscal. No se trata de la importancia que una de las partes tenga respecto de la actuación o no de una prueba, sino de la consecuencia respecto de la actuación de la prueba. Aquí lo que está actuando prueba es para probar un hecho. Esa es la finalidad de la actuación de la prueba aquí. Se está probando un hecho a través de una prueba documental. Pero la pregunta es, ¿el hecho que pretende probar no es acaso ha sido ya probado, ya se tiene como probado en un proceso judicial vinculado a estas personas? No digo su responsabilidad, sino el hecho. Sí, señor magistrado, debemos tomar en cuenta que en este caso, y este es el tercer juicio en primera instancia, en segunda instancia ha habido 2 juicios y ha habido 2 pronunciamientos de la Corte Suprema, señor magistrado, y solo trae a colación, por ejemplo, en un pronunciamiento de la Corte Suprema que motivó que se anulen las condenas de los empresarios, era precisamente porque se requería que se haga un análisis, una valoración respecto a la actuación de dichos extraneus como gerente o como titular de directorio, etcétera. Y entonces es importante, el tema medular es el proceso arbitral y que ha sido utilizado como un mecanismo, señor magistrado. Entonces es importante ver cuál ha sido la actuación de los extraneus, que el día de hoy estamos aquí en juicio, para determinar cuál ha sido su actuación dentro del proceso arbitral. Pero por eso mismo, efectivamente, por eso mismo, la existencia del proceso arbitral ya se ha acreditado, ¿no es así? existió un proceso arbitral. Entonces aquí nadie va a probar respecto de la existencia del proceso arbitral. Segundo, nadie va a probar aquí, ¿no? Porque ya se probó, entiendo yo, si es que se aprobó la existencia del proceso, se han acreditado las partes del proceso arbitral, ¿no es así? Ujú. También cuál fue el motivo que conllevó a ese proceso arbitral, cuál fue la controversia, ¿no es así? Exacto, sí. Ya. También cuál fue la forma, cómo se procedió en ese proceso arbitral, ¿o no? ¿Existe algún cuestionamiento o es que la Suprema al momento de condenar a los funcionarios va a decir, oye, te condeno solamente por esto, pero esta partecita está pendiente de actuación de manera conjunta con la responsabilidad de los empresarios? Señor magistrado, igual el Ministerio Público considera, señor magistrado, y para que pueda pronunciarse respecto a la actuación de los extraneus, de los representantes en este proceso arbitral, es importante ver su actuación dentro del proceso arbitral. ¿Y de qué manera, señor magistrado, podrían dar cuenta de la actuación de ellos dentro de ese proceso arbitral si no se puede realizar la prueba documental respecto a este proceso arbitral? Es importante, insistimos, señor magistrado, para efectos de poder valorar la actuación de los 2 acusados representantes de la empresa IJ, es poder oralizar la prueba documental para advertir cuál es la actuación de dichos empresarios en este proceso arbitral, señor magistrado. Muy bien. La única manera sería de Correcto. esta forma. Actor civil, al respecto. Su posición. Señor juez, entiendo su punto de vista, ¿no? Pero también comprendo de que es una situación bien compleja la presente caso. Hay una situación indesligable, por decirlo así también, entre la intervención que han tenido los extraneus con los funcionarios que han sido ciertamente condenados. Pero, y ahí está, si la cosa habrá estado clara, diáfana para ellos, hubiesen condenado también a los extraneus, pero no lo han hecho. Estamos frente a un nuevo juicio. Entonces, consecuentemente, ¿qué merece? La actuación de prueba. Es por eso que consideramos de que sí sería atendible el pedido de fiscalía, ¿no? Muy bien. Defensa de Villegas. Señor magistrado, la defensa técnica tiene que señalar de que advierte una deficiencia con respecto a las consecuencias, sentencias que han habido en todo este devenir hasta llegar a este juicio oral. Entonces no se tiene claro por parte del Ministerio Público, porque si esta defensa, conjuntamente con mi colega, no hubiésemos objetado, no tendríamos esta discusión o este tipo de argumentación. El titular de la acción penal tenía que haber venido y decirle, señor magistrado, respecto a esta sentencia de la Corte Suprema se señala tal cosa. Respecto a esta sentencia de la Corte Superior se señala tal cosa. Y hemos venido, porque la sentencia es bien clara, se señala claramente de que a los 2 señores se le tiene que verificar si existe o no existió participación. Eso es lo que dice la sentencia. Pero no nos trae a colación eso el Ministerio Público. Entonces, esa falta de lectura o de interpretación de las sentencias hace que traiga a colación este debate. Nosotros consideramos que dicha prueba
o dichas instrumentales son impertinentes, son inconducentes y más aún, tal vez transgredirían el ordenamiento jurídico al momento de que usted dicte una sentencia. Porque hay hechos probados que ya se han dado, pero hay que determinar otras cosas. ¿Y esa determinación dónde se encuentra? En la sentencia de segunda instancia, que ya tiene varias, es del 2020, no, sí, 2020, en el cual se señala qué es lo que hay que hacer en este juicio. Eso es todo, señor magistrado. Muy bien, defensa de Rodríguez. Sí, señor magistrado. ¿Por qué se tiene que excluir esta prueba? El artículo 156 es muy claro. Estamos hablando de cosas ocultadas. Lo que el Ministerio Público pretende es inducir a nulidades para que después nuevamente tengamos otro proceso. ¿Qué dijo la Corte Suprema en la casación? ¿Saben qué? No se ha tomado la declaración de la ingeniera Manuela del Socorro Vigo Rabanal. Y tiene que tomársele su declaración porque es importante. Felizmente, señor magistrado, y con muy buen criterio, usted ha escuchado ayer y ha destruido totalmente lo que han dicho Callejas, lo que dice el Ministerio. Pero bueno, ese no es parte de la probanza. Señor magistrado, escucho como argumento que como ya han sido condenados los funcionarios públicos, falta condenar a los extranjeros, a los empresarios. Señores, eso no es así. Ya la Suprema ha sentado posición con respecto a este tema. Caso Curi. Condenó al funcionario público y no condenó a los empresarios. Y así hay varias sentencias que no recuerdo en este momento, varias casaciones, jurisprudencias. Entonces, es falso el argumento, es falaz, y es de muy mala fe procesal venir a argumentar y decir que como ya hay funcionarios condenados, falta solamente los empresarios. Señor magistrado, en honor a la verdad, y he podido leer el expediente y todo ello, hay unos errores increíbles. Debieron haber seguido la línea de la Contraloría. ¿Cuál era el delito que la Contraloría imputó en su denuncia? Negociación incompatible. ¿Pero qué hizo el Ministerio Público? Organización criminal, fe pública, cohecho pasivo, cohecho impropio, colusión. Todos esos casos se les fueron cayendo en el camino, porque su hipótesis fiscal estaba sostenida en falacias y no podía tener un resultado. Y ahora vienen con el argumento como que ya están los funcionarios condenados. No queda otra cosa que condenar a los empresarios. Señor magistrado, con todo respeto, eso no es así. Estamos acá para demandar justicia y exigir el respeto al Estado de Derecho y más que todo el respeto al principio de la legalidad, que es el Ministerio Público, como bien usted lo ha dicho, debería ser el primero en respetar nuestro ordenamiento jurídico. Así como defiende el tema acusatorio, también debe defender la descarga sobre los cargos imputados a mis patrocinados. O sea, no solamente el Ministerio Público está para ver el tema de sostener la acusación, sino también para ver que si no hay pruebas, analizar las pruebas de descargo y en su momento reiterar su acusación. Eso es todo, señor magistrado. Defensa de Córdoba Rivera. Señor magistrado, con respecto al acta fiscal, para nuestra posición es que carecería, el sentido resultaría impertinente porque ninguna defensa ha cuestionado la legalidad de las pruebas que se han incorporado. Respecto al expediente arbitral, creo yo, en virtud al principio de autonomía e independencia judicial, debería valorarse, porque justamente es donde el Ministerio Público ha pasado la imputación. Nada más, señor magistrado. Muy bien, una última precisión para resolver. Lo que contiene el expediente del proceso arbitral, la participación de las personas, ¿no? Respecto de la participación de las personas, ¿qué es lo que ha señalado la Corte Superior al emitir su fallo y la Suprema también? ¿Hay algún cuestionamiento respecto a la participación de las personas o es solamente lo que debe valorarse es esa participación en el contexto del delito imputado? Señor magistrado, este tercer juicio se motiva en que en segunda instancia, lo que sobre todo cuestionaron respecto al segundo juicio que se realizó, segunda instancia lo que cuestionaron, un punto medular en el tema procesal, respecto a la fecha en que se emitió la sentencia condenatoria, ¿no? Y estando un tema de nulidad, es que
sobre este segundo juicio en que sí se actuó todo este material probatorio, que respecto al expediente arbitral, no se hizo un cuestionamiento al haberse actuado este expediente arbitral, señor magistrado. Señorita fiscal, creo que he sido claro en la pregunta que necesito que se me absuelva, ¿no? La Suprema ha resuelto respecto de las personas que participaron en este proceso arbitral, tengo entendido. Pero el cuestionamiento que señaló la Suprema, que usted lo refirió, se refiere al analizar o valorar el comportamiento de ellos durante el proceso arbitral o determinar si participaron o no en el proceso arbitral. A lo que le hago mención de la Suprema es respecto a la condena del absuelto, ¿no? O sea, respecto al primer juicio, que en segunda instancia se condenó al absuelto y se indicó en la Suprema respecto a ello para declarar nulo. Correcto, señorita fiscal, muchas gracias. ¿Actor civil? Sí. ¿Sobre el punto? No lo entiende. Bien. Defensa de Villegas, la aclaración que estoy pidiendo. La verdad, señor magistrado, he leído todas las sentencias, pero no recuerdo medularmente esa Correcto. parte. Rodríguez Vences. La Suprema, ¿qué es lo que estableció? Que debe analizarse la participación, en este caso de los empresarios, en el proceso arbitral, o tenía que verificarse si participaron o no en el proceso arbitral. No, la Suprema solamente se pronunció con respecto a que debió haber declarado la señora Manuela Vigo. Correcto. Muchas gracias. Señor magistrado. Defensa de Córdoba, un momentito, señorita fiscal. Defensa de Córdoba Rivera. Sí, señor magistrado, con respecto a mi persona, no he ido a la Suprema y estoy como cómplice. Está usted como primario. abogado ahorita, señor. Le estoy pidiendo una aclaración. Como juez necesito que me aclaren los hechos para poder resolver la incidencia que se ha generado. ¿Puede usted absolverme esa inquietud? ¿O no? ¿Me la puede precisar, señor magistrado? Por tercera vez, la Suprema, ¿qué es lo que ha resuelto para que se verifique en este juzgamiento? El comportamiento, la valoración de la participación de los empresarios en el proceso arbitral o verificar si ellos participaron o no en el proceso arbitral. Si mal no recuerdo, señor magistrado, era verificar si en la estructura de la empresa el director tenía participación, algo así. No. Muy bien. Señor magistrado, solo para Es suficiente, señorita fiscal. Muchas gracias. En ese sentido, voy a disponer que ingresemos a un receso para efectos de revisar los actuados y vamos a reencauzar el desarrollo del proceso de oralización documental. A la vista de lo que ya ha venido resolviendo tanto la Sala Superior como, con lo dicho por el Ministerio Público y el actor civil, la Corte Suprema respecto a los hechos que deben ser materia de juzgamiento en la presente. Vamos a entrar en un receso. ¿Especialista hasta cuándo? $16, pon. Sí, la tarde. Entramos en receso hasta el día 16 de febrero a las 2 de la tarde. Muy bien. Siendo las 10:44 de la mañana, vamos a entrar en un receso hasta el día antes indicado, día y hora antes indicado. Cerramos grabación especialista, podemos retirarnos, señores. Muchas gracias.